Hola a todos. En este video hablaremos de una importante herramienta para visualizar datos, como lo son los gráficos. Veremos que esta es una herramienta ampliamente utilizada y representa una muy alta utilidad para propósitos descriptivos. Bien, los gráficos son una herramienta para visualizar datos y la forma que permite visualizar datos es a través de algunos elementos básicos. Se utilizan líneas, por ejemplo, se utilizan áreas o sectores, como lo vemos acá, se utilizan puntos y se utilizan barras o cajas. Esos son los principales elementos con los cuales creamos gráficos. Por el lado de las líneas, cada punto corresponde a un dato, a una observación que está conectado con otro a través de una línea. La importancia de las líneas es que permiten identificar tendencias crecientes o decrecientes u otro tipo de tendencias. Por el lado de los sectores, nos permite identificar eh, proporciones o cantidades de diferentes tipos de variables. Los puntos nos permiten relacionar dos variables. Por ejemplo, aquí tenemos en el eje horizontal una variable 1 y en el eje vertical tenemos una variable 2. Entonces los puntos nos permiten relacionar esas variables. Las barras nos permiten identificar la magnitud de algo y compararlo con algo más. Y básicamente esos son los elementos que intervienen en los gráficos. Bien, ¿cuál es la finalidad de un gráfico? Existen varias finalidades. Una de las más importantes eh, es hacer una comparación. Hacemos un gráfico para comparar algo con algo más. En general, estas comparaciones nos sirven para comparar diferentes ítems o atributos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hacemos un gráfico de barras, aquí tenemos el estrato socioeconómico y aquí tenemos el número de estudiantes que tienen ese determinado estrato socioeconómico. Entonces el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3. Y bueno, ¿qué nos dicen las barras? Las barras nos dicen el número de estudiantes que tiene determinado estrato. Y bueno, y estas barras a su vez nos permiten hacer comparaciones entre los diferentes estratos. ¿De acuerdo? Básicamente ese es uno de los principales finalidades del gráfico. También podemos hacer una comparación en el tiempo, es decir, cuánto ha cambiado alguna variable o atributo de un periodo a otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí en el eje horizontal el tiempo y aquí en el eje vertical tenemos la producción. Y bueno, la evolución de la producción en el tiempo pues se muestra en el gráfico con líneas, ¿de acuerdo? Entonces esto nos permite ver que hay una evolución creciente, ¿no? Y nos permite comparar cómo estamos en un periodo con respecto al periodo anterior, ¿de acuerdo? También una de las finalidades del gráfico es ver si existen relaciones o correlaciones entre variables, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, dos variables de interés que nos interesaría analizar para medir el desempeño académico de los estudiantes es, por ejemplo, las horas usadas para estudiar por semana, ¿de acuerdo? Y otra variable sería la nota promedio del estudiante. Entonces uno esperaría que existiera una relación creciente a más horas estudiadas, pues mayor nota promedio. ¿De acuerdo? Entonces las gráficos también nos permiten identificar una relación entre una o entre dos o más variables, ¿de acuerdo? Una relación o correlación. Los gráficos también nos permiten identificar distribuciones. ¿Qué son distribuciones? Son la forma en que los datos se tienden a aglomerar eh, hacia algunas dimensiones específicas. Por ejemplo, si tenemos aquí el tiempo de transporte, universidad, casa, entonces nosotros pudiéramos entender más o menos que
Hay un tiempo de transporte promedio en donde la mayoría de las observaciones tienden a agruparse. Aquí la frecuencia de ese tiempo de transporte es alta, pero hay otros tiempos de transporte que ocurren con menor frecuencia. Entonces el tiempo de transporte tiende a ser más frecuente en algunos alrededores, digamos por decir cualquier cosa, 15 minutos, ¿de acuerdo? Tiende a ser más frecuente alrededor de 15 minutos y menos frecuente para tiempos más altos, más grandes de 15 minutos y para tiempos más pequeños de 15 minutos. La mayor concentración de observaciones de tiempo se encuentra alrededor de 15 minutos. Entonces los gráficos nos permiten también identificar de alguna forma la distribución que siguen los datos. Otra de las finalidades de los gráficos es realizar composiciones. ¿Qué son composiciones? Cuando estudiamos diferentes tipos de variables en un solo gráfico. Es decir, estamos componiendo un gráfico que permite leer diferentes variables simultáneamente. Esas son básicamente las finalidades del gráfico. Bien, un buen gráfico pues debe tener las siguientes características. Primero y más importante quizás es capturar la atención del lector o de la audiencia. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? El gráfico debe ser atractivo. ¿De acuerdo? Atractivo. Atractivo no quiere decir que sea una obra de arte. Es decir, que sea algo artístico, no. Un gráfico atractivo quiere decir que presenta la información relevante que permite al lector identificar o resumir algo importante acerca de los datos, una tendencia, un patrón, una conclusión, ¿de acuerdo? Entonces, atractivo quiere decir que captura la atención del lector. ¿Por qué? Porque el lector va a entender algo importante acerca de los datos, ¿de acuerdo? Otra característica de los datos, de los gráficos, es que presenta información simple, clara y adecuadamente. Una de las características importantes de los gráficos es que son simples. Un gráfico debe ser lo suficientemente simple para mostrar algo acerca de los datos que es muy importante. De manera que con el gráfico queremos mostrar algo acerca de los datos que es importante, y para que eso se pueda evidenciar fácilmente al lector, pues el gráfico debe ser lo suficientemente simple de leer e interpretar. ¿De acuerdo? El gráfico también debe ser transparente. Quiere decir que debe ser transparente? Que es lo suficientemente objetivo. ¿De acuerdo? Es decir, que cuenta o describe la información tal cual está reportada por los datos. Describe información que es veraz. ¿De acuerdo? Describe información que es veraz, que no está sesgada y que no genera ambigüedades para el lector. ¿De acuerdo? El gráfico debe ser transparente. El gráfico también debe permitir enfocarse en lo relevante. ¿De acuerdo? O básicamente mostrar lo esencial. Básicamente, mostrar lo esencial. Se debe evitar en lo posible colocar información poco relevante o que vaya a distraer al lector de analizar lo más importante de los datos, ¿de acuerdo? Otro elemento importante de un buen gráfico es que facilita la comparación, como ya vimos, o permite resaltar tendencias y diferencias, ¿de acuerdo? Es básicamente el gráfico debe ser fácil de leer, básicamente, y debe permitir identificar al lector cuál es la principal conclusión acerca de los datos, cuál es la principal tendencia, cuál es la principal
diferencia o comparación acerca de los datos, ¿vale? Estos son los atributos de un buen gráfico.